Hola, bienvenido a la Parashá Vayexé. Vayexé es la primera palabra de la Parashá. Significa salió. Esta Parashá comprende desde Génesis 28, versículo 10 al 32:3 y relata la vida de extranjero, prácticamente de migrante de Jacob. En este caso, su exilio fue causado a que él está escapando de Esaú, él escapa del peligro, él escapa de su propio hermano y puede parecerse a la vida actual de muchas personas. Por lo tanto, veámoslos con dos ojos, con dos vistas siempre, con la vista de nuestros padres, tal cual como dice en Primera de Crónicas, porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Así que verlo, esta parashá también es para nosotros, extranjeros y peregrinos en esta tierra y en estos tiempos. La parashá comienza: salió Jacob de Beersheba y se fue a Harán. Se encontró en el lugar y pernoctó allí porque se había puesto el sol. Tomó de las piedras del lugar y las colocó a su cabecera y se acostó en el lugar aquel. Por cierto que en esta parashá aparece la palabra Macón 7 veces. Lugar, lugar significa. Y Hamacón, por cierto, que es un nombre que se le dice a la presencia del Señor en los cielos. Hamacón, el lugar. En este caso, hace referencia a lo que veremos a continuación, porque él soñó con una escalera donde los ángeles subían y bajaban. Y en ese orden lo comenta. Primero subían, es decir, ya habían ángeles en esta tierra que comenzaban a subir y otros venían. Y dice que el honor del Eterno estaba parado sobre él. Y dijo: yo soy el Eterno, Dios de Abraham, tu padre, y de Dios y el Dios de Isaac. La tierra en la que tú estás acostado sobre ella, a ti te la daré y a tu descendencia. Es decir, que en este punto, él prácticamente es posible que se haya sentido que ha perdido la tierra donde él creció. Y justamente al salir su primera noche, Hashem viene y le promete que la tierra será para su descendencia. Hashem viene y lo reconforta a un Jacob que está abrumado por lo que le había sucedido. Y Hashem también promete y que se bendecirán para ti todas las familias de la tierra y también para tu descendencia. Y así ha sido para nosotros una bendición. Pero también Hashem sigue reconfortándole porque dice que estará contigo a donde quiera que él vayas y te devolveré a esta tierra. Justamente este es el mensaje que necesita todo extranjero, todo migrante, que el Señor vaya con ellos y que los pueda volver para compartir junto a su familia. Ahora, conociendo esto, Jacob no fue el único extranjero en su familia. Esto es una situación profética también. Los sabios entendieron algo importante acerca de la narrativa de los patriarcas y las matriarcas. Y lo explicaron usando el principio Masé Abot Simán Lebanín, que lo que le ocurrió a los padres fue una señal para los hijos. Vieron que ciertos pasajes de Bereshit solo podían entenderse como un presagio, un indicio de eventos posteriores. Y el ejemplo clásico ocurre en Bereshit, porque lo que le ha sucedido a Jacob, o lo que le sucederá, también le pasó a Abraham, a Sara, y a Isaac y a Rebeca también. Por ejemplo, casi inmediatamente de haber arribado a Canaán, Abraham y Sara fueron forzados a exiliarse a Egipto. La vida de Abraham corría peligro, Sara fue llevada por el faraón. Entonces Hashem tuvo que castigar a la casa del faraón mediante plagas, y el faraón los dejó ir. Hay un paralelismo entre esta historia y el Éxodo. Es muy claro. Algo le parecido también le ocurrió a Abraham y Sara en Gerar. Y en el mismo Gerar a Isaac y Rebeca. En este caso, Jacob se había exiliado no por una hambruna, sino por el temor de Esab. Y esta tierra tampoco no era tan extraña, ya que se dirigía a la familia de su madre. Jacob parece ser el único de los patriarcas que no tuvo una experiencia tan alejada del exilio y el éxodo, pero la vivió diferente. Sí tuvo connotaciones que la vive un extranjero. Porque con Labán vemos que Jacob perdió su libertad. Se transformó en un esclavo de su suegro. Eventualmente tuvo que escapar sin que Labán se entere de lo que estaba sucediendo. Sabía que si pudiera, Labán lo mantendría bajo su poder como una especie de prisionero. En este sentido, la experiencia de Jacob fue más cercana al éxodo
el de Abraham e Isaac. Nadie les impidió partir a Abraham o a Isaac, tampoco nadie los persiguió y nadie los maltrató. La vivencia de Jacob en la casa de Labán fue una experiencia bastante cercana al Éxodo, ya que fue prisionero y fue perseguido. Y así fue como esta señal de los patriarcas se asemeja. Esta es una señal para los hijos, que tanto Israel sufrió y ha sufrido diásporas a través de la historia. Y nosotros también sufrimos desde otra forma, siendo extranjeros en nuestra propia tierra. Me explico. Aunque hayamos vivido en la misma tierra, hay distintos tipos de extranjeros. Cuando nace un niño, de alguna forma es como un extranjero y necesita cuidados. O cuando alguien tiene muchas décadas de haber vivido en otros aspectos y de otra forma se vuelve un extranjero en un lugar que ya ha cambiado mucho con los años, con las décadas. Y un ejemplo también, como dice Yeshua, que su reino no es de este mundo. No es de este mundo como existe tal cual, con estas reglas, con las injusticias. Vivimos en un mundo lleno de injusticia y tal vez con una necesidad grande de misericordia. Y es muy posible que nos sintamos extranjeros cuando vemos tales noticias que cada día vemos en los medios. Cuando se es extranjero, no queda otra cosa sino que cambiar constantemente. Algunas veces se va para otra tierra. El mismo Yeshua era de Galilea y parte de su trabajo fue fuera de su lugar de nacimiento. Recorrió Israel, Judá y la costa también. Como migrante también escuchas nuevos acentos o debes aprender nuevos idiomas. Cada día estás en constante cambio. Digamos que vas adquiriendo una nueva identidad. Una identidad donde te adaptas a nuevas formas de pensar. Y si vuelves a algún lugar, al lugar donde provenías, ya eres otra persona que ha aprendido y ha cambiado también. Esto me recuerda lo que dice Yeshua. Niégate a ti mismo y sígueme. Y para hacer esto cada día hay que negar las cosas, los viejos hábitos que no contribuyen a ser parte de su reino. La identidad del reino de Dios, la identidad del reino de los cielos es distinta. Cuando un niño nace va aprendiendo nuevas cosas. Dicen los científicos que su cerebro se va adaptando, amoldando. Cuando se es joven, en la universidad también se aprende, o en la escuela técnica. Nunca paramos de aprender, nunca paramos de cambiar. Por lo tanto, todos somos migrantes de alguna forma, o extranjeros en donde estamos. Y tenemos el confort de que mientras oremos como hizo Jacob en esa noche, mientras busquemos a Hashem, Él estará con nosotros, como Él prometió. Continuemos el viaje de Jacob de la Parashá. Hay un punto sobre la relación de Jacob con Hashem y el comienzo de este viaje, y es que algo se está perdiendo en la traducción. Veamos este tema. Porque en el versículo 16 del capítulo 28 dice: ciertamente aquí está el honor del Eterno en este lugar, y yo no lo sabía. En hebreo, Yadati significa yo sabía, y lo Yadati significa yo no sabía. Sin embargo, cuando Jacob despierta del sueño le dice: con seguridad el Señor está aquí. Ve Anoji lo Yadati. Anoji significa yo, que en esta frase está de más. La traducción literal será y yo no sabía. Así, ¿por qué el doble yo? Bien, el rabino Pinhas Horowitz dice que ¿cómo sabemos que Dios está en este lugar? Y dice por Anoji lo Yadati, no conociendo el yo. Conocemos a Dios cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Sentimos el tú de la divina presencia. Cuando salimos del yo, del egocentrismo. Solamente cuando dejamos de pensar en nosotros, podemos estar abiertos al mundo y al Creador. Y otra vez lo conectamos con niégate a ti mismo y sígueme, dice Yeshua. Cuando nos olvidamos del yo, es cuando empezamos a ser más Él. Ese es el camino del migrante, del extranjero. Y continuamos porque Jacob se levanta esa mañana y sabe que es un sueño profético, que Hashem estuvo allí, Anoji. Y como dice en el capítulo 29, y fue a la tierra de los hijos de Oriente, vio que allí había un pozo en el campo, y he aquí que allí estaban 3 rebaños de ovejas agazapados junto a él, porque el pozo es que él se daba de beber a los rebaños.
Y había una piedra grande sobre la boca del pozo. ¿Y qué dice en versículo 3? Se reunían allí todos los rebaños, hacían rodar la piedra sobre la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Luego devolvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y es interesante esto. ¿Por qué siempre se tenía que mover la piedra si siempre se usaba el pozo? Llegaban todos con sus rebaños, movían la piedra, se iban todos, y antes de irse todos, la tapaban. Algunos dicen que esto se debía a que los que cuidaban el rebaño no confiaban entre ellos. La única forma de usar esa agua es que todos estuvieran presentes. Había baja confianza entre ellos. Y esto puede ser un problema, porque en la actualidad, en los lugares donde hay baja confianza, suele abundar dificultades. En el versículo 8 dice, no podemos hacer rodar la piedra, hasta que se reúnan todos los rebaños, para hacer rodar la piedra sobre la boca del pozo. Pero Jacob fue proactivo cuando vio a Raquel. Ella llegó con las ovejas, él hizo abrir la piedra y le dio de beber a las ovejas. Y en este momento comienza esa relación de amor de Jacob con Raquel. Él llega y le da un beso. Se enamoró de ella. Rachel tenía una hermana mayor llamada Lea, y Labán acepta permitir que Jacob se case con Rachel, a pesar de que ella era la más joven de las hermanas. Si Jacob trabaja por él por 7 años, por supuesto. Y luego que finalmente se realiza la boda, Jacob se da cuenta que Labán lo había engañado y realmente se había casado con Lea. Entonces, Labán dijo que hizo eso porque la costumbre era casar a la hija mayor primero, pero si Jacob aceptaba trabajar otros 7 años, él podía también casarse con Rachel. Se casaron, pero tanto Rachel como Lea se sentían infelices. Lea se sentía poco amada, pero tuvo muchos hijos. Fueron 6 hijos y una niña. Rachel era profundamente amada por Jacob, pero no podía tener hijos. Ambas esposas le pidieron a sus criadas que sean también esposas de Jacob. Y Jacob se convirtió en padre de otros 4 hijos. Eventualmente Rachel tuvo su primer hijo, un varón al que lo llamó Joseph. Y en todo este tiempo había tensión entre Jacob y Labán sobre los rebaños, porque Labán cambiaba frecuentemente el acuerdo sobre quién era el propietario de cada oveja. Jacob se sentía muchas veces en esa situación desesperada que algunos que salen de su casa sufren, no pudiendo salir de estas situaciones difíciles. Pero sabemos que Hashem estaba con él. Eventualmente lo que pasa a continuación es que Jacob trata de escapar. En una mala situación era necesario escapar. Labán lo persiguió e intentó detenerlo. Pero primero Hashem se le apareció a Labán. Lo que está pasando nos recuerda a lo que pasó y a lo que contamos en Pesaj. En la Agadá de Pesaj, que es otro punto importante de esta parashá, se suele decir Aramí Obed Aví. Ve y aprende lo que Labán el arameo quiso hacerle a nuestro padre Jacob, ya que el faraón condenó a todos los niños recién nacidos a muerte, pero Labán intentó destruirlo todo. Algunas Agadá de Pesaj tradicionales contienen esto. Bueno, en gran parte es parte de la tradición. Pero es importante destacar esta oportunidad que tenemos de la parashá para discernir un poco sobre Pesaj, porque Pesaj también trata sobre la huida de Egipto, sobre la esclavitud en Egipto de un pueblo que era migrante y que cayó en esa situación por haber migrado de su tierra para Egipto para ser salvo de la hambruna, por supuesto. En este contexto veamos de lo que hemos visto en esta parashá. Hay 3 problemas con el texto que leemos en esa Agadá. Por ejemplo, Aramí Obed Ani Avi dice que eso significa Labán. Un arameo intentó destruir mi padre, pero realmente la traducción textual significa mi padre era un arameo errante. El padre se puede atribuir a Jacob, a Abraham o a todos los patriarcas. Y en el sentido es que los patriarcas no tenían una tierra ni un hogar permanente. Eran vulnerables, eran nómadas.
Labán no aparece en absoluto en el texto, solo salvo mediante una lectura bastante forzada. Segundo, que no hay evidencia de que Labán realmente dañara a Jacob. En cambio, el faraón no solo intentó dañar a los israelitas, sino que, habiendo matado a cada niño varón y esclavizado a la población, fue mucho peor. Que por cierto los esclavizó cuando el faraón compró todas las tierras y recibió todo el dinero. Fue la mayor idea de estatismo de esa época, donde todos quedaron esclavos de alguna u otra forma. Tercero, en este punto, que la noche del Ceder es una dedicación a la salida de Egipto. Estamos obligados a recordar la salida de Egipto. Y este texto, Aramí o Beabit, no fue escrito, no fue hecho en el contexto de Pesach, sino en el contexto de Shavuot, en Devarim 26, 5, 10, que dice: entonces declarará ante el Señor vuestro Dios: mi padre era un arameo errante y bajó a Egipto. Entonces el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Los trajo a este lugar y nos dio esta tierra, la tierra en la que emana leche y miel. Y ahora traigo los primeros frutos de la tierra que tú, Hashem, me has dado. Y tal vez podemos suponer que estamos leyendo eso en Pesach, pensando que esos días, porque hay una cuenta del Homer, terminaremos en Shavuot. Aún así, mi padre era un arameo errante, no se refiere a Labán, porque también Labán no condenó a los niños judíos a la muerte. Más bien él dijo, luego de haber recibido el sueño, que Hashem le dijo: no le hagáis nada bueno ni malo a Jacob, Labán, hablando con Jacob cuando se encontraron, les dijo: las mujeres son mis hijas, los hijos mis hijos, y el ganado mis ganados. Todo lo que ves es mío. Por lo que él dijo, no le haría daño a algo que él considera que es suyo, a pesar que Jacob trabajó tantos años para levantar su familia y para obtener ese ganado. Y aún así ahí estaba Labán. También podemos aprender de esta forma, que él pensaba que todo era de él, y que si Hashem no hubiera intervenido, habría quedado toda la familia prisionera. En eso tiene Labán en común con el faraón, que todo lo consideraba de él. Qué contraste con la justicia de Yeshua, que en Juan 17:10 dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, hablando con respecto en su oración al Padre. En esta salida de Jacob con su familia, Rachel, Lea y sus esposas, sus hijos que crecieron, ellos migraron de vuelta a la tierra. De Jacob habría de vivir. De alguna forma, ellas se volvieron también migrantes, por supuesto. Y si vemos esto profético, Jacob encontró sus esposas cuando él era extranjero. Un gran paralelismo con el trabajo de los profetas, con el trabajo de Yeshua, de hacer una esposa adecuada. Una esposa adecuada en Israel, e incluye a los del exilio, e incluye a todos aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, para así, como dice en el libro final del Apocalipsis, para casarse idóneamente. En Juan 12:11 dice: guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como somos nosotros. Ese es el propósito de la nueva identidad, esa identidad de ser uno con Hashem. Aunque te sientas extranjero en tu propia tierra, ahora por otro lado, como dice Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Hashem, edificados sobre el fundamento de los mensajeros y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Yeshua HaMashiach mismo, en quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que tú también has sido edificado para ser una morada de Hashem en el Espíritu.
Y volvemos a Maset Abo Simán Lebanim, que la acción de los padres son una señal para los hijos. Hashem, al salir, Jacob le prometió que estaría siempre con él. Y al terminar esta parashat, en los últimos versículos aparece: Jacob fue en su camino, y lo encontraron ángeles de Dios. Entonces dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Hashem es este. Y llamó el nombre del lugar aquel Mahanaim. Al entrar y al salir, Hashem lo acompañó siempre. Y así como fue con los padres, con nuestros padres, también ha sido con nosotros. Esto no implica que el peligro pueda ser tratado con ligereza, ¿no? Pero sí significa que no debemos desesperar. Abraham, Isaac, Jacob y sus esposas vieron el exilio y el éxodo como para decir a sus descendientes: este no es territorio desconocido, porque Hashem estuvo con nosotros antes y Él está contigo ahora. Hashem está con todos, con todo extranjero en esta tierra. Y más aún que ya eres parte de su familia. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.